Bienvenidos al video introducción de la ficha de evaluación técnica y presupuestal de los proyectos de formación continua especializada. A continuación realizaremos un recorrido por la ficha de evaluación, la cual es un instrumento diseñado en formato Excel, que resume el contenido de pliego de condiciones, anexos y resolución de tarifas. Contiene los criterios técnicos a evaluar según el anexo de criterios generales de evaluación y pliego de la convocatoria, junto con la asignación máxima de puntaje por criterio, fórmulas que facilitan la sumatoria de los resultados y la verificación financiera y cumplimiento de lo establecido en la resolución de tarifas, facilitando el desarrollo del proceso de evaluación de proyectos de manera minuciosa y ordenada. Este archivo está compuesto por 6 hojas de cálculo. Estas nos permitirán llevar a cabo el proceso de evaluación de manera lógica y secuencial y está compuesta de la siguiente manera. Una hoja 1 denominada publicación. Esta hoja contiene el resumen de la evaluación técnica y verificación financiera, que será publicada como resultado del proceso, a través de la cual los proponentes tendrán la oportunidad de conocer los resultados de la evaluación, el puntaje por criterio, el puntaje total, el resultado obtenido, es decir, sabrá si su proyecto cumple parcialmente o no cumple, acompañado del concepto que lo sustenta. Esta hoja tiene la siguiente información. Una primera casilla que es generalidades del proyecto y se diligencia consignando los datos del proponente contenidos en el proyecto, tales como NID, domicilio de proponente según la Cámara de Comercio, departamento o municipio, código de radicación del proyecto SIGP, modalidad de participación y sector de proponentes según lo consignado en el proyecto. Encontramos otro cuadro denominado resumen de evaluación técnica y verificación financiera. Contiene una tabla organizada en 7 columnas que describen el número de ítem, los factores a evaluar, los puntajes por factor máximo a evaluar, los criterios de evaluación. Estos criterios corresponden a los descritos en el anexo denominado criterios de evaluación y son de conocimiento de los proponentes. El puntaje máximo a evaluar por criterio, el puntaje asignado por criterio y el puntaje asignado por ítem. Esta información es traída de las siguientes hojas, como se podrá observar más adelante. El siguiente apartado, que es el cuadro C, concepto de evaluación técnica. En este componente el evaluador ha emitido los conceptos técnicos que soportan el puntaje obtenido por ítem y, al igual que el anterior punto, la información es traída de la hoja 3. Concepto por bonificación. En caso de que la convocatoria defina bonificación por algún concepto, el evaluador debe justificar si hubo asignación del puntaje o no, por el cumplimiento de la condición establecida. Este concepto de esta hoja es trasladado de la hoja número 3. Concepto de verificación financiera. El evaluador emite el concepto claro y preciso de la evaluación financiera que da la razón al cumplimiento de los documentos de la convocatoria. Este documento es traído de la hoja 6. Un siguiente apartado, que es el apartado F, concepto integral de evaluación técnica y presupuestal. El evaluador emite a lo largo de la evaluación un concepto claro y preciso de la evaluación técnica y financiera, soportado en las causales de exclusión de las acciones de formación y o de rechazo de la propuesta a que haya lugar, precisando la causal e incluyendo una explicación clara, concisa y contundente del por qué aplica la causal citada. Un siguiente apartado, que es el resumen de resultado técnico y financiero. La primera tabla describe los criterios de resultado de evaluación técnica y verificación presupuestal. En este caso, cumple parcialmente o no cumple, el puntaje obtenido de la evaluación y la bonificación. Hasta este ítem se publica la hoja de publicación. La demás información se recolecta como resumen de la evaluación técnica y financiera y como referente para el equipo evaluador. La segunda tabla
contiene el resumen de datos técnicos de la propuesta presentada y del resultado obtenido. Entre los datos que contiene esta tabla son número de acciones de formación sin incluir transferencia, número de beneficiarios totales del proyecto según la acción de formación, número de beneficiarios total del proyecto por transferencia, entre otros. La tercera tabla es esta. Contiene el resumen de datos técnicos de la propuesta presentada y el resultado obtenido, tales como valor de cofinanciación SENA, valor de contrapartida en efectivo, valor de contrapartida en especie, valor total de la contrapartida de la empresa o del gremio y el valor total del proyecto. Finalmente encontramos el apartado G, que es la firma del evaluador, analista de calidad o coordinador de la evaluación. Esta hoja se debe entregar firmada, con la firma escaneada, por quienes realizaron la evaluación, es decir, el evaluador, el analista de calidad y el coordinador de la evaluación. Esta hoja es publicada en las fechas definidas en el cronograma de la convocatoria en dos momentos, es decir, un primer momento con la publicación de los resultados de la evaluación preliminar y un segundo momento con la publicación de los resultados de la evaluación definitiva con los cambios a que haya lugar. Nos encontramos ahora en la hoja número 2, el presupuesto por acción de formación inicial y final. Esta hoja contiene dos tablas. En la primera se debe trasladar el presupuesto del contenido del proyecto por acción de formación, tal como se muestra en el proyecto. El nombre de la acción de formación, el valor del aporte SENA, el valor de la contrapartida en dinero y en especie, o en dinero o en especie, según sea el caso, el valor total de la acción de formación, el valor de los gastos de operación del proyecto, el número total de beneficiarios de la empresa y la clasificación de cada una de las acciones de formación, según sea el caso. Encontramos una segunda tabla en el cual contiene la misma información, solo que en el caso de que en el proyecto se excluyan las acciones de formación, se debe borrar la información de la misma. Esto con el fin de obtener el valor del presupuesto final del proyecto. En el caso de que la propuesta sea rechazada, se debe eliminar la información y la totalidad de las acciones de formación del proyecto. Con eso el presupuesto quedará en ceros. Nos encontramos ahora en la hoja número 3, definida como evaluación técnica del proyecto. En esta hoja se presentan los factores a evaluar y los criterios de evaluación de cada uno, acompañados con una guía que permite unificar la asignación de puntaje. Por ejemplo, para el ítem de articulación y coherencia del proyecto, criterio de vinculación a las mesas sectoriales del SENA vigente por parte del proponente o alguna de las empresas agrupadas o afiliadas al gremio, la guía contiene lo siguiente. 2 puntos cuando el proponente o alguna de las empresas agrupadas o afiliadas al gremio en el periodo del 1 de enero de 2020 a la fecha de cierre de la convocatoria haya obtenido o actualizado la carta de interés de vinculación a mesas sectoriales. Esta información se debe validar con la aportada por el proceso de gestión de instancias de concertación y competencias laborales del SENA. O 0 puntos cuando el proponente en el periodo del 1 de enero de 2020 a la fecha de cierre de la convocatoria no haya actualizado la carta de interés de vinculación a las mesas sectoriales. Esto nos permite unificar criterios para la asignación de puntaje. En la casilla señalada se selecciona el puntaje según corresponda de la lista desplegable y así para cada uno de los criterios que hacen parte del ítem en mención, es decir, los que encontramos aquí hacia abajo. Los puntajes de cada criterio de evaluación son sumados para dar como resultado el obtenido por ítem. Al final de cada ítem evaluado se debe incluir un concepto que valide el puntaje asignado. Esto en caso de que sea menor que el máximo posible a obtener, lo cual vamos a consignar en esta tabla. En cuanto al criterio de aspectos académicos, cada uno de estos criterios es alimentado con la información de la hoja número 4, teniendo en cuenta que cada acción de formación se evaluará individualmente y el promedio de cada criterio de las acciones de formación que cumplen será trasladado a la hoja número 3.
En esta hoja también se debe incluir el factor de bonificación. En este caso y en caso de que aplique, se tendrán en cuenta los puntos adicionales a los obtenidos en la evaluación y se debe incluir en el concepto que incluya la justificación de la asignación de bonificación. Al finalizar se presenta como lista desplegable las causales de rechazo de la propuesta o del proyecto, que en caso de aplicar se deberán señalar de tal forma que se genere la alerta del rechazo. Al finalizar se presenta como lista desplegable las causales de rechazo de proyecto que en caso de aplicar deberán señalar de tal forma que se genere la alerta de rechazo. En esta parte final de la hoja se realiza la suma de los puntajes obtenidos por factor evaluado y el puntaje resultante de la evaluación técnica. Ahora nos encontramos en la hoja número 4, evaluación técnica por acción de formación. En esta hoja lo primero que encontramos es el despliegue de causales de exclusión de las acciones de formación en caso de aplicar. Luego de la evaluación técnico-financiera, será acá donde se deben señalar enseguida y capturar los datos generales de cada acción de formación como evento de capacitación de la acción de formación, si es conferencia, taller, seminario, diplomado o curso. Las horas del evento de formación, número de horas de grupo, etc. La lectura de esta hoja es vertical, es decir, cada columna obedece a la evaluación de cada acción de formación. En ella también encontramos los factores a evaluar y los criterios de evaluación por acción de formación, que son acompañados con la guía para unificar la asignación de puntaje. Por criterios se exponen los puntajes posibles, con la respectiva explicación de cuándo se debe aplicar uno o el otro para la asignación de este. Se hace una lista desplegable que ofrece como únicas opciones los puntos posibles a asignar por criterio. Los puntajes de cada criterio de evaluación son sumados para dar como resultado el obtenido por acción de formación. En caso de que la acción de formación por alguna causal sea excluida, al final aparecerá la palabra no cumple y su puntaje no será tenido en cuenta en el promedio final de la evaluación de las acciones de formación. Recuerden que cada acción de formación se evaluará individualmente y la sumatoria de las acciones de formación que cumplen se promediará para hallar el puntaje del criterio en aspectos académicos. En la hoja 3 se debe incluir el concepto que valide el puntaje asignado, esto en caso de que sea menor que el puntaje máximo posible a obtener por la acción de formación. Nos encontramos ahora en la hoja número 5, evaluación financiera por acción de formación. En esta hoja se verifica por cada acción de formación que se dé cumplimiento a los topes establecidos en la resolución de tarifas. Se debe señalar en la parte superior si la acción de formación cumple técnicamente, el nombre y el valor total de la misma son trasladados automáticamente. Los datos incluidos en el proyecto por rubro se trasladan a la ficha de evaluación, la cual por medio de fórmulas básicas permite validar si el rubro cumple o excede los topos establecidos en la resolución. Por ejemplo, si el proyecto dice que contará con un capacitador nacional durante 10 horas para dictar una unidad temática de la acción de formación y este tiene un perfil de profesional con especialización y el total de esas 10 horas es de 3 millones y la resolución fija un valor de 289.400, entonces se realiza la validación y se generará una alerta de cumple o no cumple y se sigue con la validación de cada uno de los rubros. Por ejemplo, buscamos el capacitador con su perfil, en este caso del ejemplo es un capacitador nacional con especialización, acá lo tenemos. La tarifa total presupuestada es de 3 millones.
y la cantidad son 10 horas. Acá nos muestra automáticamente que no cumple porque excede la tarifa, el tope establecido en la resolución de tarifas. Adicionalmente, se validan todas las condiciones establecidas en la resolución adicionales a través de listas desplegables con cumple, no cumple o no aplica, las cuales encontramos en esta área. En caso de no cumplir alguna de las acciones de formación, el valor total de la acción de formación será descontado del presupuesto. Nos encontramos ahora en la hoja número 6, verificación financiera general. En esta hoja se verifican las condiciones generales presupuestales del proyecto, tales como aporte de parafiscales al SENA durante la vigencia anterior, presupuesto por modalidad, aporte de contrapartida, gastos de operación de proyecto en las condiciones iniciales, presupuesto inicial y al finalizar el ejercicio de evaluación luego de eliminar las acciones de formación. Lo encontramos aquí en la pestaña Datos finales. Verificación de indicadores financieros, indicador de liquidez e indicador de endeudamiento. Nos encontramos aquí. Insumo aportado por la Dirección Administrativa y Financiera, quienes a partir de los documentos entregados por los proponentes, como el balance o el RUP, en caso de tenerlos, pues entonces calculan los indicadores de liquidez y endeudamiento definidos en el pliego de la convocatoria y remiten al proceso del concepto de cumple o no cumple. El no cumplimiento de alguno de los criterios planteados en esta hoja genera el rechazo de la propuesta. Por tanto, en el concepto financiero se debe mencionar las razones de exclusión de las acciones de formación y de rechazo de la propuesta si da lugar a ello, en esta casilla. Los conceptos consignados en la hoja 6 son trasladados con fórmula a la hoja publicación.